Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el mundo, México y la política internacional. El día de hoy analizamos un pasaje importante en la historia de la construcción europea, porque se cumplen los 20 años del euro en este 2019 y que nos dejan una estela de interrogantes y de preguntas. Les pido que nos acompañen en este programa con entrevistas, reportajes y lo más relevante sucedido en torno a este importante tema. La Unión Europea, surgida el 1 de noviembre de 1993, tiene como antecedente el Tratado de Maastricht, firmado un año antes, cuyo acuerdo permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad. Para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 1995, se adoptó la designación de la denominación euro y la aprobación de su introducción en 11 de los 15 países que conformaban en aquel entonces la Unión Europea. Es así como el 1 de enero de 1999, el euro se convirtió en la moneda oficial de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal, con 291 millones de habitantes en total. Al principio, el euro coexistió con las monedas nacionales de estos países hasta que fueron retiradas de circulación 3 años después, el 1 de enero de 2002. Posteriormente, se unieron a la eurozona Eslovenia en 2007, Malta y Chipre en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia en 2014 y Lituania en 2015. Los primeros años de funcionamiento representaron una etapa de sólido crecimiento económico hasta que, a finales de 2009, el euro se debilitó por la crisis de deuda soberana en países como Irlanda, Grecia, Portugal, Chipre y España, los cuales tuvieron que ser rescatados a cambio de políticas de austeridad presupuestaria. Tan solo Grecia se convirtió en el primer país europeo en recibir por parte del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea diversos rescates económicos valuados en varios miles de millones de euros, con objeto de hacer frente a sus necesidades más urgentes. Sería hasta agosto de 2017 cuando la Comisión Europea informara que la economía de la eurozona se encontraba de nuevo en forma, habiendo sufrido una importante transformación. Con 20 años de existencia, en 2019, alrededor de 340 millones de personas en 19 países de Europa utilizan al euro como moneda única, manteniéndola, aunque muy detrás del dólar, como la segunda divisa más importante en el mundo. El año 2019 será un año importante y de citas claves para Europa. Desde el punto de vista histórico, político y económico se celebran los 100 años del Tratado de Versalles, los 20 años del euro y las elecciones al Parlamento Europeo. Esta última una cita clave en donde se dará la batalla entre las fuerzas supranacionalistas e integracionistas contra las fuerzas más nativistas y proteccionistas que, por cierto, cuestionan la viabilidad del proyecto europeo. Sin embargo, todo esto sucede cuando Rumania tiene los trabajos temporales de la Unión Europea, es decir, esta presidencia temporal bajo un gobierno de izquierda populista y en manos de Viorica Dăncilă. Y aquí figura la pregunta si en esta cita clave de mayo del 2019 se podrá conformar un frente nacional populista. Mientras todo esto sucede, el mundo ya se pregunta sobre el balance que deja el euro con 2 décadas de existencia. Jordi, este 2019 se están celebrando los 20 años del euro. ¿Cómo estás recibiendo este aniversario en un momento del auge de los populismos en Europa y las democracias iliberales? Hay citas importantes positivas desde el punto de vista de construcción europea, que son las elecciones al Parlamento Europeo. Esto es importante en mayo. Y luego hay las citas, digamos, negativas en sentido no constructivo, que es el Brexit, es decir, la incógnita, la incertidumbre que produce en estos momentos la salida del Reino Unido sin que haya un acuerdo y, por tanto, tanto para el Reino Unido como también para la propia Unión Europea, es decir, las consecuencias sin un acuerdo pueden ser bastante negativas. Lo que importa mucho es el futuro de la relación, ¿no? Es decir, la salida desordenada es lo que puede causar más daño, desordenado en el sentido
económico, político, migratorio, por ejemplo, ¿no? Es decir, si no hay un acuerdo post-salida, es difícil que las relaciones entre el Reino Unido y su socio o ex socio de la Unión Europea funcione bien. Las empresas necesitan certidumbre, el sector financiero necesita certidumbre y el Reino Unido no la proporciona. Entonces aquí está el gran riesgo, ¿no? El gran peligro. Es muy importante tomar en cuenta los 100 años precisamente del fin de la Primera Guerra Mundial, lo que pasó más adelante y la condición actual de Europa. La condición actual de Europa es una condición pacífica, después de dos grandes crisis, dos grandes guerras, ¿no? Hoy tenemos un periodo ya amplio, ¿no?, de estabilidad y de paz. Y en mucho está vinculado precisamente al tema de la integración europea. La integración ha posibilitado precisamente el conformar una condición armónica en el espacio europeo, y esta condición también ha permitido, de hecho, avanzar de manera importante en un conjunto de temas que han conducido finalmente a la configuración del euro como una divisa común, ¿no?, como una moneda común para los países miembros de esta estructura política. Bueno, sin duda alguna el proyecto europeo está en un gran bache, sobre todo por el ascenso de las opciones nacionalistas radicales y las democracias iliberales como la de Polonia o la de Hungría. Pero de todas maneras el proyecto europeo tiene vida, ¿no? A pesar de todas estas enormes dificultades del Brexit y del ascenso de la derecha populista en Italia o del gobierno de Víctor Orbán en Hungría, etcétera, hay un gran vigor en la Unión Europea y sobre todo ha sido un proyecto que ha tenido grandes alcances, ¿no? Ha integrado una de las mayores economías del mundo, tiene un mercado muy sólido y tiene mucho futuro, aunque por supuesto tiene que enfrentar muy serias reformas, ¿no? Bajo la crisis existencial de la Unión Europea es que se pone a prueba el euro, esta moneda compartida que circula en 19 países del continente. Y que ha gozado, por cierto, de solidez pese a los desmanes euroescépticos y los populismos de extrema derecha. Sin embargo, su cuestionamiento más profundo lo atestiguamos con la crisis financiera 2007-2008 y la década perdida que llevó a Europa por caminos ensombrecidos. La contracción económica, los altos niveles de endeudamiento y los desequilibrios en las balanzas de pagos y déficits que se tocaron en países como Portugal, Irlanda, Grecia y España, que pusieron al mismo tiempo de relieve la crisis del euro. De haber sido países ampliamente beneficiados por los fondos de cohesión europeos, pronto mostraron sus debilidades con la crisis que los obligó a adoptar políticas privatizadoras, neoliberales y de recortes salariales. Fue la política de la austeridad que impuso la Troika junto con los rescates bancarios lo que llevó a un gran enfrentamiento entre los países acreedores y deudores. La elevada deuda de los países de la periferia, empezando por Grecia. Grecia en sí, por el tamaño del país, no es un problema. Sí es un problema por su tamaño de deuda. Actualmente Italia también es un problema por el tamaño de su deuda. España también depende de si la deuda está en manos extranjeras o en manos nacionales, ¿no? Todo esto ha sido un problema que se ha ido resolviendo desde el punto de vista del Banco Central Europeo, pero no está resuelto desde el punto de vista institucional. Por supuesto, Grecia estuvo a punto de salir del euro. Entonces, no hay que olvidar que cuando Grecia se enfrentaba a su segundo rescate, incluso hubo un referéndum donde se votó no aceptar ese rescate, cual hubiera implicado la salida de Grecia del euro. Por suerte se logró evitar eso. En Italia hay fuertes movimientos anti-euro, precisamente porque la inflexibilidad de la moneda hace que en las zonas menos desarrolladas acaben cargando con el peso de una moneda fuerte en lugar de tener flexibilidad para manejar su propia política monetaria. El problema actual de la Unión Europea y su relación con el euro, creo que es importante tomar en cuenta precisamente el tema de la crisis europea que inicia en 2008 y que se prolonga en diferentes ritmos, en diferentes condiciones, hasta, digamos, el año 2014-2016 y que aún, digamos, tiene consecuencias a escala económica y social para Europa.
Esa crisis fue una crisis muy importante, ¿no? Una crisis que puso en jaque el proyecto del euro, que inicia en la vuelta de siglo, inicia en 1999, que se concreta de manera, digamos, práctica en 2002, ya con la emisión de los billetes del euro ya manejado por los ciudadanos, ¿no? Y que muy rápidamente, en 2008, ¿no? Tiene un quiebre muy importante. El problema no es cuando llegan, sino si no tienes los instrumentos adecuados para hacerle frente. Entonces el euro estaba muy bien preparado para el objetivo de estabilidad de precios, inflación. El euro ha conseguido que los países del sur, con tendencias inflacionarias, con grandes monetizaciones de la deuda, consiguieran sostener sus precios. Es objetivo primero para estar en el euro, pero sin embargo no se ha conseguido que hubiese una política contracíclica para un crecimiento sostenido. Aunque se ha intentado, el presupuesto de la Unión Europea es muy pequeño en relación al PIB, no llega al 1%, se está intentando tener también un presupuesto para la zona del euro, para hacer frente a ese tipo de crisis. Se ha intentado también tener un seguro de desempleo para el conjunto de la zona euro. Es decir, todos son propuestas que están sobre la mesa, algunas ya muy bien aceptadas, pero sin que concluyan en una resolución final, que es lo importante. ¿Retornar o no a las monedas nacionales ha sido una pregunta constante en países como Irlanda, España y Portugal y otras naciones menos desarrolladas de la Unión Europea? Para muchos de estos países, la imposición de medidas impopulares para salvar el euro los ha llevado al desmantelamiento del estado de bienestar y al reforzamiento de la divisa común por el miedo alemán de propiciar un tsunami o un efecto contagio en otros países. La idea misma del fracaso de un estado dentro de la eurozona resultaba a todas luces inconcebible. El debate inconcluso sobre el euro no puede esquivar las grandes diferencias entre los países del norte, superavitarios como Alemania y Países Bajos, frente a las naciones deficitarias ubicadas más hacia el sur de Europa o en la Europa mediterránea. La divergencia en la competitividad y las grandes disparidades entre países también contribuyeron a la crisis de la eurozona. Esos son los problemas que enfrentan los países, sobre todo las economías más débiles del euro, porque finalmente el euro está gobernado desde Alemania. Es la economía alemana la que controla el euro y tiene gran influencia sobre el Banco Central Europeo. Entonces, esto hace que las condiciones de la economía alemana se le acaben imponiendo a países mucho más débiles en términos económicos, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió durante la gran crisis de 2008 en adelante. Esta crisis financiera va a avanzar hacia una crisis de deudas soberanas, ¿no? Como se observó con los problemas que ocurren en Grecia, en Portugal, en España, en Irlanda, en, digámoslo así, las economías más expuestas al riesgo, ¿no? De manera importante, la crisis griega, ¿no? Fue la que impactó y generó una crisis no únicamente de deudas soberanas, sino también una crisis bancaria, una crisis de los bancos europeos muy importante, ¿no? Que tiene que ser resuelta por los estados, ¿no? Que respaldan a los bancos. Esto va incrementando, digamos, el peso de las dificultades financieras en Europa. Y finalmente esta crisis termina o culmina siendo una crisis de confianza en el euro, ¿no? Y el euro es vital para Europa porque es una construcción muy complicada, muy interesante, de la que depende la estabilidad monetaria de todo el continente. Entonces, bueno, es una crisis con muchas dimensiones que además, por supuesto, y es muy importante, va a derivar en una crisis social. Ya se hizo una unión bancaria y esta unión bancaria crea un espacio financiero común, crea unas reglas comunes, crea un consejo de supervisión que antes no había porque dependía de cada uno de los estados. Falta todavía el mecanismo de resolución, el fondo de resolución. El mecanismo ya existe, el fondo de resolución. ¿Cómo se financia la resolución de bancos que están en crisis? Que no tiene que ir como la anterior crisis,
cargando en manos de los contribuyentes, sino en todo caso, en primer lugar, de los que tienen activos, accionistas, bonistas, y preservar sobre todo los fondos de los cuentahabientes, porque una crisis bancaria sistémica, si los cuentahabientes no tienen seguridad de sus cuentas, produce una gran catástrofe, ¿no? Entonces, esto está sin acabar de resolver, pero en vías de solución, pero una solución política. Y el otro tema que ha fracasado, no el euro en sí, sino la política asociada al euro, la política fiscal, ha sido generar esos déficits públicos y deudas públicas tan enormes, y en un momento determinado, con la crisis, no hay una política anticíclica, que es lo que ahora que propone Macron en alianza con Merkel, pero no acaba de salir. La adopción del euro en 1999 fue punta de lanza para el proyecto de integración supranacional europeo. Fue un mensaje geopolítico y geoeconómico de cómo la Unión Europea buscaba colocarse en los albores del siglo XXI y sobre todo una oportunidad para la convivencia, pero también para la integración entre países más pequeños y más grandes, los del norte, los del sur, así como los del este y los del oeste. Bajo este espíritu de integración europea, también es importante señalar que la Unión Europea echó a andar esta unión monetaria en donde prácticamente ahora en la eurozona participan 19 países con el euro frente a los 28 restantes. Sin embargo, no todos los países pueden cumplir con los requisitos de convergencia para entrar a la eurozona. Por ejemplo, Bulgaria ha buscado serlo, sin embargo, no ha cumplido con lo que establece la Unión Europea. Pero de plano también hay otros países como Polonia que ni siquiera tienen interés en adoptar la moneda común. El gran debate sigue actualmente y con mucha fuerza por falta de soluciones es unos países, básicamente los países del norte, por ponerlo simplificado, pero sin que esto suene a crítica negativa, ¿no? Prefieren tener antes una reducción de los riesgos que compartir los riesgos. Mientras que los países del sur, con más deuda, prefieren compartir los riesgos antes de disminuir los riesgos. Y en ese debate estamos. Obviamente, quien controla o quien tiene una capacidad todavía de decisión son aquellos que prefieren primero reducir los riesgos y luego compartir los riesgos. Cuando ya no tiene riesgos, los compartimos, es como un resetear y empezamos de cero. Pero, claro, el argumento del sur es, si no compartimos los riesgos desde este momento, si llegan a una crisis, entonces tendremos problemas. Entonces, primero tenemos que compartir los riesgos y esto ya será un camino para reducir los riesgos, ¿no? Entonces, obviamente, este es el problema que hoy está sobre la mesa. Esto se complica todavía más porque coincide este efecto socioeconómico, sociopolítico de la crisis con el tema de la migración masiva que llega a Europa en los últimos años, ¿no? A partir sobre todo de 2015, 2016, ¿no? Una presión migratoria muy importante que es también aprovechada por los movimientos antieuropeístas, nacionalistas, ¿no? Para precisamente plantear el tema de un peligro para los europeos, ¿no? Debido a la migración, ¿no? Y entonces se va a identificar todo este proceso complejo, con muchas dimensiones, ¿no? Con una responsabilidad que se le atribuye a la Unión Europea, ¿no? Es Bruselas, con sus políticas, la que nos ha llevado a una condición crítica, una condición de riesgo, ¿no? Y la única respuesta es un retorno a la nación, un retorno a los estados-nación como pues entonces solución a los problemas sociales y políticos que tiene Europa. El euro ha enfrentado a lo largo de sus 20 años de existencia una serie de retos y desafíos. Sin embargo, bajo el auge euroescéptico y la llegada de las democracias iliberales, se ha puesto un freno a su adopción. De entrada, el Brexit, que vino a cuestionar los pilares del proyecto supranacional europeo y que ha obligado a muchos países a girar su mirada hacia adentro, hacia su soberanía y las fronteras.
Frente a las grandes críticas que se le hacen al euro, figuran las siguientes en términos generales: la unión fiscal que nunca llegó o que llegó a destiempo, la regulación bancaria que hizo falta y sobre todo también esta imposibilidad de países con crisis y menos desarrollados que puedan devaluar sus monedas para hacer más atractivas sus exportaciones y también atraer flujos de turismo. Es decir, muchos países con contracciones económicas querían abandonar el euro para imprimir dinero y así salir de la situación de crisis. Pero además hay otro puntapié que de alguna manera también jugó en contra de la eurozona: haber recetado políticas uniformes para países dispares. El problema del euro, al no ser una moneda que tiene detrás un Estado, como es el dólar o como son otras monedas, ¿no? Pues precisamente es que carece de un respaldo fiscal sólido. El euro no está apoyado en una unión fiscal, ¿no? Y precisamente lo que se pudo advertir durante la crisis es el requerimiento de avance en términos de la gobernanza del euro, ¿no? Si no hay un Estado detrás, lo que hay es una gobernanza muy compleja, ¿no? Que es la que permite que el euro subsista como una moneda global. Y bueno, lo que hay que decir es que los países de la eurozona y la Unión Europea misma ha hecho todo lo posible por mantener al euro y lo ha logrado. Falta completar la unión bancaria, ¿no? Actualmente los bancos europeos están supervisados por el Banco Central Europeo. Antes estaban bajo supervisión nacional. Hoy hay una supervisión supranacional, que es mucho más rigurosa. Pero todavía no se termina de completar la unión bancaria. Está planteada hacia 2021, 2025, ha sido diluyendo ese interés. El euro tiene un gran problema. El euro es que se creó sin que existiera una política fiscal común. En la medida en la que no hay una política fiscal común, esto le quita mucho margen de maniobra a los países cuando se ven en situaciones de crisis, porque no hay la posibilidad real de que se transfieran recursos, sino es a través de líneas de crédito o de rescates, como ocurrió en el caso de Grecia o de Portugal o incluso España estuvo al borde del rescate, ¿no? Entonces, por supuesto que durante la gran crisis, esta inflexibilidad del euro por falta de una política fiscal común que la sostuviera, es decir, impuestos comunes que se repartieran de acuerdo a un presupuesto común en toda la zona euro, hizo que, por ejemplo, países como España tuvieran enormes dificultades para enfrentar la crisis porque no podían devaluar. Es decir, si no hubieran tenido la moneda común, hubieran podido devaluar y esto les hubiera permitido recuperar competitividad. Esto no ocurrió así porque el euro se acabó convirtiendo en una camisa de fuerza para ellos. Hablando un poco de los errores del euro, no haber acompañado la eurozona de una unión fiscal y no haber profundizado en la regulación bancaria son de los principales aprendizajes que deberíamos de llevarnos con nosotros. Desde el punto de vista de unión monetaria, es unas condiciones típicas de las áreas monetarias óptimas. Si no hay una unión fiscal, es muy difícil sostener una unión monetaria. Pero la unión fiscal supone pérdida también de poder político por parte de los Estados. Es decir, yo siempre, cuando quiero ser un poco cínico, digo que los Estados ceden soberanía en aquello que no les hace falta. Y el tema monetario, pues realmente cuando ya tienes una integración y tienes una moneda fuerte como era el marco alemán, la política monetaria que tenían que hacer los Estados en la Unión Europea dependía de la política monetaria en Alemania. Entonces, pues esa política la cedes y todos ganan. Ganan seguridad y prestigio los que tienen malos comportamientos monetarios y también ganan los que evidentemente ceden, ¿no?, este prestigio y con ello consigues la unión monetaria. Pero sin unión fiscal la unión está inacabada. Por lo tanto, este es el gran riesgo. Pese a todos sus obstáculos, el euro ha sido un elemento exitoso en la estrategia de integración de la Unión Europea. Se trata de la segunda moneda de reserva global y la divisa común para 340 millones de europeos, al tiempo de ser una moneda de reserva atractiva para otros países.
El euro, como facilitador del comercio, evade los costos por movimientos de divisas y la conversión a otras monedas, lo que protege a los consumidores europeos, aunado al fomento de la competencia y transparencia. Desde la introducción de esta moneda común y según cifras oficiales de la Unión Europea, la tasa media de inflación mensual ha sido del 1.7%, inferior a aquella de los años 70, 80 y 90 en la Unión Europea. Por otro lado, el euro ha logrado un fuerte respaldo popular. Actualmente el apoyo al euro ronda en 74%, el porcentaje más alto desde que iniciaron las encuestas de Eurobarómetro en el año 2002. Por otro lado, no olvidemos que varios países han aprobado consultas populares para adoptar o abandonar el euro. Por ejemplo, la sueca, que en el 2003 refrendó su negativa a pertenecer a la moneda única. Europa hoy es una de las grandes, en su conjunto es una de las grandes economías del mundo, ¿no? Es decir, están ahí varios de los países de las 8 economías más grandes del mundo, y esto hace que su mercado sea muy, muy robusto, y eso es lo que le da fortaleza al euro, y eso es lo que hace que el euro sea una de las divisas referenciales, ¿no? Es decir, junto con el dólar y ahora el yuan, pero sin duda alguna el euro es una de las divisas referenciales en el mundo, porque refleja la fortaleza de esa economía, de esa gran zona comercial e industrial que es Europa. Y por supuesto que, como decía yo antes, ha contribuido sustancialmente a reducir los costos de transacción en ese mercado común, y eso ha contribuido a que el mercado común sea sólido y vigoroso a pesar de haber vivido una profunda crisis hace unos años, ¿no? El euro es un gran logro, es una estructura monetaria muy peculiar, muy audaz, ¿no? Es un proceso que depende de la colaboración de los estados que están dentro de la Unión Europea, y es un proyecto muy peculiar porque es una moneda que no tiene un estado, ¿no? Es una moneda muy peculiar, es una moneda que se asienta en los acuerdos europeos, ¿no? Entonces depende de esa capacidad de acuerdo, y depende de el compromiso de los países que están dentro de la eurozona, ¿no? Para poder ser consistente. El euro es un éxito, el euro es una moneda global, el euro es una moneda muy fuerte, es una alternativa al dólar, lo cual es mucho decir. El 20% de los pagos internacionales, el sistema de pagos internacionales, está en euros, ¿no? Y bueno, es una moneda que además pues, es la divisa de países importantes, países económicamente fuertes, ¿no? Avanzados. El gran éxito es que ya son 20 años. Milton Friedman, por ejemplo, dijo que no pasaría de 10, ¿no? Entonces ya ha sobrevivido más de los 10 del gran monetarista, economista Milton Friedman. El gran problema fue la crisis de la deuda a la periferia del euro, motivada por todo el tema de la crisis financiera internacional, generada inicialmente desde el problema de la subprime en Estados Unidos, que repercutió claramente en el sistema financiero bancario de la Unión Europea, y en aquellos países en que se habían endeudado mucho frente a aquellos que habían ahorrado mucho. El problema estaba en los dos, ¿no? Y esto no ha sido resuelto todavía, a pesar de pues, informes que se han hecho, voluntad política, pero luego no acaba de cuajar. Entonces, el gran éxito del euro hasta hoy es que ha sobrevivido, incluso en el momento de máximo riesgo, el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, pues hizo su mención a que iba a hacer todo lo posible, ¿no? Whatever it takes to preserve the euro. And believe me, that will be enough. Es decir, y funcionó. Es decir, simplemente una frase le dio la vuelta a la crisis del euro, y decir que era suficiente lo que iban a hacer fue suficiente. La construcción europea ha sido de larga data. Pasos adelante y atrás se han dado en medio de contextos desafiantes y difíciles. En este ambiente, la arquitectura del euro viene construyéndose por lo menos 40 años atrás, un entramado que ha enfrentado victorias pero también derrotas.
Sin embargo, los retos del euro pasan por la necesidad de profundizar la unión económica y monetaria y la reforma al mecanismo europeo de estabilidad, que incluye una revisión de los criterios de admisión y la gestión y prevención de crisis, que incluye un fondo de rescate europeo. El propósito es completar la unión bancaria y quizá en un futuro poner en marcha un fondo europeo de garantías de depósitos junto con un presupuesto global para la eurozona, todos ellos temas muy espinosos que hacen aflorar las divergencias entre países. El euro es una ventaja, pero también es un problema. Es una ventaja porque el euro está construido para dar estabilidad al conjunto de la eurozona. Y la eurozona es un espacio económico estable, ¿no? En donde no hay una alta inflación, ¿no? En donde el tipo de cambio es definido por un banco central europeo, ¿no? Y la política monetaria en su conjunto está organizada por instancias supranacionales, ¿no? Es una gran estructura que es un gran éxito, ¿no? En su negociación, articulación y desarrollo. Pero lo que sabemos es que esta estructura, esta gobernanza del euro es una gobernanza que no ha acabado de definir sus pautas de estabilidad. Lo que se llama Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, como base para este posible fondo. Ahora finalmente incluso ya se dice ni se va a cambiar de nombre, va a ser el MEDE, quizá con un poco más recursos, pero evidentemente el MEDE sigue siendo un instrumento ahí, pero todavía con poca provisión de fondos para hacer frente a una posible crisis fuerte, ¿no? Y este es el riesgo. Hasta ahora no pasa nada, mientras no hay crisis todo va bien, pero si la hay, el MEDE será insuficiente y este es el gran problema. Todos los problemas de Europa se deben resolver con más Europa. Y en el caso del euro esto es clarísimo. Europa tiene que avanzar, sobre todo la zona euro, tiene que avanzar si se quiere integrar realmente como una federación a una política fiscal común, donde los impuestos estén decididos por el Parlamento Europeo en su conjunto y también cómo se gastan esos recursos, ¿no? Y esto implica, por supuesto, que esto es muy cuestionado desde los estados nacionales porque implica una pérdida de soberanía económica muy seria, pero también abriría las posibilidades para un crecimiento sostenido en el largo plazo que beneficiaría a todos. Esto tendría que ir acompañado, por supuesto, con otros desarrollos de la política europea. Europa tiene serios problemas todavía para tener, por ejemplo, una política exterior común, tiene serios problemas para tener una política de defensa común, y eso sigue generando conflictos internos entre los 28 integrantes, bueno, 27 si se concreta la salida del Reino Unido a partir del mes próximo, ¿no? Algunas voces críticas consideran que la moneda común o el euro es una amenaza al futuro y al destino de la Unión Europea. Frente a este debate, no olvidemos las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo de este año. Muy importantes porque viene no solamente un nuevo presidente del Parlamento, sino un relevo en la dirigencia europea. Es decir, la designación del nuevo presidente del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Parlamento, como ya dijimos, pero también del Banco Central Europeo y de la alta comisionada para los temas de política exterior. Por otro lado, hay que estar pendientes de que esta dirigencia europea dictara nuevas políticas frente al Eurogrupo. Y ahí resulta sintomático comentar que Jean-Claude Juncker, el todavía actual presidente del Consejo Europeo y quien durante mucho tiempo fue presidente del Eurogrupo, haya señalado que para que otros países adopten el euro y sea más atractivo, la Unión Europea debe de facilitar y habilitar apoyos financieros y técnicos para que más países lo hagan su moneda. Afortunadamente, las presidencias semestrales de la Unión Europea hace tiempo, desde el Tratado de Lisboa, que ya no tienen la importancia que tenían antes. Hay un presidente del Consejo, que actualmente es Donald Tusk, y hay también una persona como es Mogherini, que se encarga del ámbito de las relaciones exteriores, política exterior, que tienen cargos institucionales en el Consejo y en la Comisión, y lo único que no ha quedado todavía resuelto es la presidencia
del Eurogrupo con un papel mucho más importante al nivel que tendría, pues, por ejemplo, la señora Mogherini, ¿no? Entonces, claro, gran parte de la agenda está en manos del Consejo y de estas personas que también son nombrados por parte de los estados de la Unión Europea, como actualmente Donald Tusk, y la presidencia semestral es una presidencia que viene del pasado, que es importante en algunas comisiones, por ejemplo, Comisión de Economía y Finanzas, claro, presidida por Rumanía, pero Eurogrupo, presidido por el presidente del Eurogrupo actualmente. Comisión que se encarga de asuntos internos, importantísima para temas migratorios, claro, presidida por Rumanía, ¿no? Entonces, estamos en esa ambigüedad. Sí sigue siendo muy importante la presidencia semestral, pero también es una presidencia de turno, representativa. Cuenta mucho también lo que opinan los demás países. El riesgo no está en la presidencia. El riesgo es que tenga la presidencia una mayoría de países que le conduzcan hacia una solución que puede ser negativa para la Unión Europea. En el próximo proceso electoral para elegir a los parlamentarios europeos, pues el espacio que obtengan los grupos antieuropeístas no es tan grande como algunas previsiones lo están planteando. Está muy discutido que son tres dimensiones principales. Una es la unión fiscal, otra es la unión bancaria y la otra, y más complicada, es la unión política. Todas están relacionadas y todas son tres horizontes hacia los que se puede avanzar, pero hacia los cuales es muy difícil avanzar, ante todo ahora. Ante todo en una etapa en la cual hay un retorno de los nacionalismos, ¿no? Una resistencia a ceder más soberanía. El euro se ha construido a partir de la cesión de soberanía monetaria. Si algo identifica al Estado en sus dimensiones principales, es precisamente tener el control de su divisa, el control de su moneda. Los países europeos han perdido esa soberanía en virtud del euro, en función del euro, ¿no? Es una soberanía compartida, ¿no? Entonces esto complejiza todo. Después de 10 años de crisis financiera, del 2007 y 2008, la eurozona se ha colocado bajo perspectivas de mejor crecimiento y mayor optimismo. Tan solo veamos un dato. En el año 2007, la eurozona creció a su mayor ritmo de los últimos 7 años, prácticamente su mejor año de la última década, con tasas de desempleo que figuran entre el 8 y el 9%. Es decir, la Unión Europea, en especial el Eurogrupo, que recupera la senda del crecimiento y la prosperidad. Sin embargo, los nubarrones en el 2018 se hicieron presentes para la zona del euro. Ahora las perspectivas de crecimiento para el año 2019 figuran alrededor del 1.9%. Una de las grandes cosas que pasó durante la crisis fue que se aplicó una política de austeridad a los países que estaban metidos en un baches económicos fuertes, y esto tuvo consecuencias tremendas sobre sus sociedades, ¿no? Todavía en Grecia se notan enormemente las heridas de la austeridad, con población que se quedó sin pues, cobertura social, ¿no? Sin el colchón de la seguridad social que les permitía sobrevivir a las poblaciones más pobres, ¿no? En España se está recuperando este colchón de bienestar. Portugal ha tenido un muy buen comportamiento económico, pero de todas maneras lo que ocurrió durante esos años de la crisis fue tremendo en términos de bienestar social. Han ido apareciendo resistencias al proyecto. Si en un tiempo atrás se veía el transcurso de la integración como algo dado, ¿no? Casi como una inercia positiva, hoy no tenemos esa condición, hoy hay fuertes dudas. Y precisamente estas dudas en mucho tienen relación o están identificadas con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y con un entorno político poco favorable precisamente a la integración como tal. Un entorno político en el cual han aparecido partidos antieuropeístas, ¿no?
que han ido afirmándose en los últimos años y que ahora en la coyuntura de las elecciones para el Parlamento Europeo que se van a desarrollar próximamente, pues tienen la oportunidad de participar en estas elecciones, ¿no? Incorporarse al Parlamento Europeo y desde allí continuar su trabajo de desmantelamiento de la Unión. El gran riesgo es el ascenso de los populismos en el Parlamento Europeo, donde generalmente los partidos populistas, sean del extremo que sean, el mecanismo electoral europeo acaba convirtiéndose en una disputa siempre en clave nacional. Y la clave nacional perturba lo que sería el objetivo europeo, pero permite el ascenso de grupos que a veces en el ámbito nacional, como ha sucedido con Francia, o como también puede suceder con España y otros países, o la misma Alemania, puede ser que en clave nacional, cuando hay elecciones nacionales, no tengan mucha fuerza, pero el Parlamento Europeo les permite un ascenso e incluso una caja de resonancia muy importante. Brexit, por ejemplo, es un caso muy interesante porque son los parlamentarios, los europarlamentarios británicos contrarios al Parlamento Europeo y a la Unión Europea los que inician el ruido desde el propio Parlamento Europeo que lleva finalmente a una decisión errónea de un referéndum que evidentemente queda muy igualado, pero lleva hacia la salida del Reino Unido. Y esto puede pasar, ¿por qué no? Porque además están subiendo los populismos en Europa, básicamente los populismos de derecha en estos momentos, gente que además utiliza las instituciones europeas para crecer, pero luego quiere destruir estas propias instituciones. Tocando casi la tercera década del siglo XXI, la zona del euro enfrenta nubarrones muy preocupantes en este año 2019. Las causas del pesimismo son muchas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el deterioro económico en Italia que se acompaña de la llegada del populismo de derecha que comanda Matteo Salvini, desafiando, por cierto, las políticas comunitarias. Los chalecos amarillos en Francia que han puesto de cabeza al gobierno de Emmanuel Macron y haciendo caer sus índices de popularidad, incluso repuntando la figura de Marine Le Pen del Frente Nacional francés. En esta cascada de eventos también le debemos de sumar la despedida de Angela Merkel, la dama de hierro alemana que no buscará un nuevo mandato al calor de la crisis de la migración y de la indisciplina de varios socios europeos como Hungría y Polonia, quienes han mostrado su furia nacionalista y cuestionadora de pertenecer al proyecto europeo. Está planteada la idea precisamente de lograr cambios a escala del euro. En muchos han sido planteados por Macron, el presidente Macron, ¿no? Que tiene actualmente la perspectiva más europeísta entre los gobiernos europeos, ¿no? Y él está planteando, entre otras cosas, un presupuesto común de la eurozona, a fin de tener fondos para poder reaccionar ante una coyuntura difícil, como lo llaman ellos, ante días grises, ante días de lluvia. ¿Qué hacer? Contar con un fondo, un presupuesto común suficiente para enfrentar esta condición. Y en este proceso ha ido acompañado de Alemania, básicamente de la posición que ha también sostenido Angela Merkel, pero la posición de Alemania no es tan decidida como la que tiene Francia. Como sabemos, también en Alemania hay problemas políticos, ¿no? Estamos ante el fin de la era Merkel. El eje franco-alemán fue decisivo para que el euro tirase adelante, pero lo que fue decisivo fue la unificación alemana. Entonces, con esto, Alemania pierde su moneda fuerte, se crea el euro, que no deja de ser una nominación distinta de lo que es el marco alemán, con un Banco Central Europeo sin que el Banco Alemán, sin que el Bundesbank tenga mucho peso, pero sin embargo con gran influencia. Mucho peso en términos de votación, pero con gran influencia desde el punto de vista de la política monetaria. Por lo tanto, el euro nace como consecuencia de estas circunstancias políticas y económicas. Económicamente, la pregunta deberíamos hacerla al revés. ¿Qué hubiese pasado? Claro, el análisis contrafactual siempre es muy difícil, pero ¿qué hubiese pasado con la integración europea si no hubiese habido el euro y hubiese habido divisas nacionales enfrentándose con devaluaciones competitivas? Estaríamos peor. Es decir, la pregunta es, ¿estaríamos ahora más desunidos con monedas nacionales que con el euro? Mi opinión es que estaríamos más desunidos, porque la inflación cabalgaría locamente por algunos países.
hay gente que puede votar a los populismos por razones contra la migración, contra la crisis, contra la globalización, por ejemplo, contra el supuesto paro que genera la robotización. Es decir, pero luego no quieren salir del euro. Sin duda alguna hay la posibilidad de que Europa entre de nuevo en un proceso de ralentización económica, ¿no? Y eso sería muy grave porque cuando la economía no va bien es cuando surgen este tipo de expresiones políticas radicales, populistas y liberales, ¿no? que están buscando volver a las raíces, volver a la nación, a las protecciones, ¿no? A las protecciones comerciales, a las protecciones frente a la inmigración. Y entonces uno de los grandes temores que debemos tener es que la Unión Europea pierda el ritmo de recuperación que ha llevado durante los últimos 5 años. Y efectivamente, si Alemania se desacelera, la economía europea está en un grave riesgo, ¿no? La Unión Europea también está pendiente del comportamiento de las economías emergentes, países que también van a marcar el desempeño de la economía internacional. La desaceleración económica de China, las caídas pronunciadas en la economía argentina y turca y las menores perspectivas de crecimiento de Brasil y México, primera y segunda economía de América Latina, que no se espera superen el 2% del crecimiento en el 2019, según lo establece la CEPAL, son puntos de preocupación. Ambos países que enfrentan una rivalidad geopolítica mayúscula y que inician el año con estrenos de liderazgos políticos opuestos en manos de Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México, cuyas figuras rompieron con el status quo y la forma tradicional de hacer política. Obviamente, toda la política proteccionista de Estados Unidos influye en el comercio mundial, en China, su gran adversario, y en la propia Unión Europea. Y esto provoca desconcierto y esto provoca una caída del crecimiento. Entonces, aquí México también en ese sentido ha estado afectado y sigue afectado, ¿no?, de lo que pase en la economía de Estados Unidos y cómo se resuelve el tema del proteccionismo. Entonces, si se resuelve o se mantiene bien que no haya un incremento del proteccionismo que afecte el comercio mundial, la Unión Europea evidentemente puede seguir con tasas de crecimiento un poco superiores. Pero la caída también del crecimiento de China afecta a la Unión Europea. Seguir apostando a que la Unión Europea logre resolver sus problemas y avance como un gran proyecto de unificación política, económica y social, porque ha sido hasta ahora el proyecto más exitoso en términos de generar bienestar social, seguridad social, salud universal y sobre todo libre circulación de las personas asociada a la libre circulación de mercancías y de capitales, ¿no? La incertidumbre económica en la Unión Europea y en la zona del euro seguirá adelante mientras que la incógnita del Brexit no se resuelva. Un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, ya ha sido rechazado por el Parlamento británico. Ahora, la apuesta estratégica de la primera ministra Theresa May parece ser reabrir las negociaciones con Bruselas. Además, hay que decirlo, esta lideresa que superó de manera exitosa una moción de censura en el Parlamento hace un par de semanas y en donde se enfrentó a su principal opositor laborista, Jeremy Corbyn. Sea como sea, los costos del divorcio del Brexit le pegarán tanto a la Unión Europea como al Reino Unido y todo depende de cómo se colocan cada uno de los países frente a sus vínculos económicos y comerciales con la Unión Europea. Pues no es lo mismo las afectaciones que tendrá para Irlanda el Brexit o bien para Finlandia. Mientras tanto, habría que esperar todo un acomodo del nuevo engranaje que se tendrá que dar entre Reino Unido y la Unión Europea. Bueno, sin duda alguna el Brexit es la mayor crisis a la que se ha enfrentado la Unión Europea desde que nació con el Tratado de Maastricht en 1992. Es una ruptura muy costosa para Europa
Y, por supuesto, lo peor sería que el Reino Unido se fuera sin acuerdo. Porque, bueno, empezarían a funcionar las relaciones comerciales con el Reino Unido, con las reglas de la OCDE, pero además hay un problema de desconexión muy complejo por toda la legislación europea que hoy rige en el Reino Unido y que tendría que ser sustituida de la noche a la mañana. Pero la salida de Gran Bretaña sobre todo implica el gran problema de cómo mantener el Tratado de Paz de Viernes Santo de 1997 en Irlanda. Es decir, crear una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte sería catastrófico para la supervivencia de ese acuerdo de paz. Y ese es el punto en el que está absolutamente atorada la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? El Brexit es, digamos, precisamente este fenómeno muy interesante, muy complejo, en el cual precisamente vemos cómo en el Reino Unido hay todo un movimiento nacionalista cuya premisa es retomar el control político, ¿no?, frente a Europa. La respuesta de este movimiento es entonces sacar al Reino Unido de la Unión Europea para que el Reino Unido recupere su soberanía, recupere el control político y pueda seguir su propio camino. Es un proceso muy interesante. Como sabemos, tiene como punto de partida un referéndum en 2016 que gana por poco margen la posición de sacar al Reino Unido de la Unión Europea, y que es un proceso que aún no termina, ¿no? Es un proceso que se ha complicado muchísimo, ante el cual parece que no hay respuestas muy claras, ¿no? Y hoy tenemos pues una verdadera tragedia política, ¿no?, con respecto al Brexit, ¿no? Si hay voluntad por parte de la Unión Europea de construir ese acuerdo, pero claro, el problema está en el tejado del Reino Unido, porque el Reino Unido quiere, como algunos han dicho, como buena expresión, hasta ahora estaba dentro con un pie fuera y ahora quiere estar fuera con un pie dentro. Entonces, evidentemente, las reglas son muy claras por parte de la Unión Europea. Sí puedes tener un acuerdo de libre comercio, puedes tener un acuerdo tipo Noruega, puedes tener un acuerdo tipo Canadá, pero evidentemente o te quedas en el puro libre comercio y renuncias a tener otro tipo de soluciones, o entras a un acuerdo tipo Noruega, en el cual incluso tienes que prestar contribución financiera, que sería una situación parecida a la actual, sin derecho a voto, con costes financieros iguales para el Reino Unido, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada. La condición de la crisis, pues sí, modifica lo que se veía como un proceso que se había alcanzado, como un éxito, ¿no? Y comienzan a haber dudas con respecto a la posibilidad de continuar este proyecto. Hoy vemos un euro que tiene 20 años, ¿no? Lo que no sabemos es si va a cumplir 40 años. Solo tienes dos soluciones: o seguir la regla del juego o pedir la aplicación del artículo 50 y salir. Y es así, y no puedes salir del euro solo si estás en el euro, porque si sales del euro tienes que salir de la propia Unión Europea. Por lo tanto, es muy fácil provocar pasiones políticas, decir, haremos lo que queramos, vamos, y luego cuando estás dentro tienes que obedecer si quieres seguir teniendo tu país con un cierto control, ¿no? Hay tres clases de situaciones: los que están en el euro, que han cumplido las condiciones, y cuando cumples las condiciones estás obligado a estar en el euro, o sea, no es opcional. Cuando la cumples debes entrar. Los que no entran porque no las cumplen se llaman países sometidos a una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que no cumplen las condiciones. Y luego hay el caso del opting out del Reino Unido y de Dinamarca. Pero el caso de Suecia también es un caso interesante, porque el caso de Suecia, que ha firmado los tratados y está obligado a entrar en el euro cuando cumple las condiciones, hicieron en su día un referéndum que salió que los ciudadanos suecos no querían estar en el euro, con lo cual ahí hay un problema también jurídico, pero no pasa nada. Es decir, no puedes llevar a beber al animal si no quiere. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes y los sábados en Vértice Internacional, este programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México.